Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Pueden ir escribiendo sus nombres en el chat para ir revisando la asistencia del día de hoy. Esta es nuestra sesión síncrona número 4. Vamos a revisar el contenido del módulo 4. Aún así, el día de mañana o máximo el día jueves yo les estaré enviando unos videos para explicar la actividad que tenemos por entregar en el módulo 4 para cerrar este curso de perspectiva de género. Sean bienvenidos, voy tomando asistencia y vamos a comenzar. Bien, voy diciendo los nombres que ya tengo aquí en el chat, después voy a seguir con los contenidos y después regreso también a ver los nombres. Y también obtener las capturas. Hoy estamos a 12 de diciembre. Entonces vamos a escribir aquí nuestra sesión del 12 de diciembre. Bien, entonces voy escribiendo sus nombres. Tengo aquí a Margarita Díaz Flores. Gracias, buenas tardes y bienvenida a la sesión del día de hoy. Ok, aquí está. Después tengo a Virginia Azuara. Bienvenida Virginia, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Después a Juana María García Castelán, bienvenida. Después a Maribel Trejo Yáñez, bienvenida. Después tenemos a Enrique Medina Vite, bienvenido Enrique, muy buenas tardes. Después a Oralia Hernández Hernández, bienvenida Oralia, muy buenas tardes. A Lucero Gwendolyn Gómez, bienvenida Lucero. Y luego a Lina Isaura Hernández, Lina, bienvenida. Ok. Son quienes hasta el momento se han registrado. Les pido que quienes van llegando también tomen su registro en el chat. De ahí voy a estar colocando sus nombres para la asistencia de esta sesión número 4, sesión virtual síncrona número 4. Vayan escribiendo su asistencia y vamos a comenzar para que no vaya a ser tarde para ir revisando los temas que necesitamos revisar. Ya registré a Zelandia también. Ahí regreso a registrar asistencia en un ratito más. Muy bien, bueno, pues como pueden ver en pantalla, estamos revisando justo nuestro módulo 4, que es perspectiva de género en la educación. Vamos a comenzar con el manual. Recuerden que estos documentos todos y todas lo tienen en sus plataformas, lo pueden descargar y darle una revisada para cerrar nuestro curso de perspectiva. Bueno, vamos a revisar estos temas: perspectiva de género en la educación, transversalidad de la perspectiva en la educación, integración de la perspectiva en el currículo escolar, estrategias para mantener las escuelas libres de violencia y acoso, promoción de una educación igualitaria, salud mental y vida saludable, siempre considerando la perspectiva de género, relación entre desigualdades de género, salud mental y vida saludable, el impacto de los estereotipos de género en la salud mental, estrategias para promover la salud mental desde una perspectiva de género y las referencias. Bueno. Vamos a ir introduciendo al tema, mencionando que es muy importante también considerar el contexto social, el contexto cultural o el contexto sociocultural de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que de acuerdo a que hubo una pandemia o vivimos en situación de pandemia bastante grave por años, los últimos años, pues se hizo una reincorporación después a las clases presenciales y esto volvió a permitir la interacción personal, ¿no? Porque ya se estaba viviendo una realidad en línea de la educación, ¿no?
También es importante mencionar que esta situación de pandemia tuvo consecuencias en el aprendizaje y también en la inclusión de los estudiantes y las estudiantes, sobre todo en cuestiones de desigualdad, quiero decir, ingresos bajos, también con cuestiones de idioma, como las lenguas o los idiomas indígenas, o con los recursos tecnológicos para poder seguir la educación a distancia. Sabemos que una educación de calidad y una educación inclusiva va a contribuir a que cada niño y niña pueda alcanzar su pleno potencial de desarrollo en todas las etapas de su vida. Quiere decir que también es importante considerar que la educación de calidad y la educación inclusiva van a formar niños, niñas, adolescentes y posteriormente adultos y adultas con mayor seguridad y con mayor claridad en cuanto no solamente a los conocimientos, sino incluso a su identidad personal. También tenemos la información de que la violencia en la vida de niños, niñas, adolescentes deja huellas que no tienen reparación y que ningún tipo de violencia se puede justificar. Requiere de mucho compromiso personal de cada uno de nosotros, nosotras, para que se establezca fin a estas acciones violentas y que se pueda prevenir la violencia. Miren aquí, tenemos, por ejemplo, la violencia contra la infancia y la adolescencia en México, con datos impresionantes. 5 de cada 10 niños, niñas o adolescentes entre 0 y 14 años han sido víctimas de alguna forma violenta de castigo, ¿no? Por ejemplo. 1 de cada 2 de los adolescentes vivieron actos violentos como golpes, patadas, puñetazos en el último año. Es un dato bastante impresionante, ¿no? 7 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de la violencia en la vía pública y 8 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 17 años sufrió violencia psicológica en la escuela en el último año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos una información impresionante acerca de la violencia entre personas, pero no nada más entre personas adultas, sino más bien estamos hablando también que la violencia se da y ocurre entre personas adultas con niñas, niños, adolescentes o entre los mismos niños y niñas o adolescentes. Entonces, bueno, todos estos datos ayudan bastante a contextualizar lo que estamos viviendo con respecto a la violencia, ¿no? Entonces, parte de lo que revisamos en este material y en este curso es qué acciones se pueden tomar para prevenir la violencia, ¿no? Sabemos que la violencia en todas sus formas, modalidades, manifestaciones y contextos es inaceptable y que el impacto psicológico no se puede revertir porque hay cambios en el desarrollo emocional, psicológico y cognitivo cuando las personas vivimos violencia, sobre todo en etapas iniciales o en etapas de desarrollo. Es lamentablemente frecuente escuchar que niñas, niños, adolescentes viven situaciones de riesgo para su integridad, para su dignidad y sus derechos. Entonces, también sabemos que estas prácticas nocivas afectan a la salud mental e incluso a la salud física de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces esto se pone un poco más difícil sin el estudio y sin la perspectiva de género, sin estos lentes que nos apoyan y nos ayudan a ver la realidad social de una manera mucho más igualitaria. Por eso mismo es que el ámbito educativo es un ámbito esencial mediante el cual se pueden trabajar proyectos de aprendizaje interdisciplinarios, que es lo que hemos estado trabajando en este curso, que pueda coadyuvar a la disminución de desigualdades entre mujeres y hombres y que conlleve a frenar esta violencia, ¿no? Porque ya sabemos que la violencia surge de las desigualdades. Bueno, entonces, por eso en el Plan de Estudios 2023 que propone esta perspectiva de la nueva escuela mexicana, hay un proceso para atender las problemáticas identificadas en razón de desigualdad de género. Esto comenzando desde una problematización de las necesidades afectadas o de las necesidades que nosotros podemos detectar y de alguna forma lograr que la comunidad educativa tenga conciencia sobre las conductas violentas, machistas, patriarcales que hay no nada más en la comunidad, sino en las familias de los y las estudiantes, y con eso
integrar, ¿no?, una manera de trabajar que ayude y que mejore las condiciones en cuanto a estos estereotipos, roles y perspectivas violentas. Entonces, el recurso de la planificación en el ámbito escolar va a poder tomar estas metodologías activas para trabajar instrumentos y técnicas que puedan favorecer a la perspectiva de género. Y justo por eso estamos tomando este curso, para llegarnos de estrategias, instrumentos, técnicas que puedan incorporar la perspectiva de género y que entonces en nuestras materias, en nuestros campos, en las áreas que estamos trabajando como docentes o en nuestras áreas administrativas de supervisión o de dirección, se puedan tomar mejores decisiones y se pueda incorporar una perspectiva de género auténtica, ¿no? Este último módulo va a sintetizar el trabajo que hemos estado haciendo con esta presentación de los proyectos de aprendizaje interdisciplinario que promuevan la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito o en los contextos educativos, fomentando la igualdad de género con cambios de prácticas culturales que contribuyan a garantizar los derechos de las personas, pero particularmente de las mujeres y las niñas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a tomar un momento para pasar a las personas que no he registrado asistencia. Me quedé en Zelandia, después tenemos a Leticia Guzmán. Después de Leticia, Alejandro Alfaro Ruiz. Después de Alejandro tengo a Erika Daniel Martínez. Erika Daniel y después a Liliana Amador Osorio y después a Dulce Gabriela. También tengo a César Nava, nada más me faltaría tu segundo apellido, por favor. César, gracias. Buenas tardes, no he escuchado mi nombre. A ver, dime cuál es tu nombre. Jorge Torres Calva, para servirle. Bueno, es que creo que no estás en el chat, ¿cierto? O sea, no escribes en el chat tu nombre. Escribe tu nombre en el chat y con gusto lo copio para tu asistencia. Sí, Nombre ya completo, mismo. por favor. Muchas gracias. Sí. Gracias. Ok. Bien. Voy a sacar la primera captura por si gustan poner su camarita. Nada más veo a Oralia en camarita. Nadie más. Somos 18 participantes en esta sesión. Jorge Torres Calva. Ok, ya estás aquí. Copio tu nombre para la asistencia y voy a obtener la primera captura para el día de hoy. Gracias por prender su camarita, muchas gracias. Bien. Ok, ya está la primera captura de nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Archivo. Ok. Muy bien. Ok, entonces continuamos con la explicación de nuestro módulo. Muy bien, entonces, vamos a adentrarnos al tema de lo que es la perspectiva de género en la educación. El ámbito educativo sabemos que en el espacio social tiene un valor importante. Entonces, la perspectiva de género puede ir introduciéndose a las relaciones que existen en el ámbito educativo porque va a permitir extenderla y va a permitir incorporarla en su momento
a la realidad social, ¿no? Entonces, una parte importante es considerar desde dónde podemos comenzar a practicarlo y a aplicarlo. Bueno, desde la planificación, ¿no? Que es un recurso importante en el trabajo docente y que también puede empezar a difundir de una manera responsable lo que es la perspectiva de género. Es cuando ustedes se vuelven agentes transformadores de la realidad social a través de las planeaciones que están haciendo, las planificaciones que hacen, para que se puedan visibilizar la violencia y se pueda trabajar en una perspectiva de género, ¿no? Entonces, la planificación va a permitir que se pueda incorporar el enfoque de género, analizando los roles entre hombres y mujeres que tienen que ver con su limitación en el desarrollo personal. La perspectiva de género en la planificación se puede ir incorporando desde el diagnóstico inicial y mantenerse en todas las etapas de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, entonces, este tipo de situaciones se tienen que comenzar a transversalizar. Ustedes saben que transversalizar un tema significa darle esta importancia y darle esta posibilidad de impregnarse en todos los campos formativos, en todas las áreas de conocimiento, todas las materias, las asignaturas, los trabajos y las prácticas educativas que llevamos acá. Por ejemplo, aquí es importante ver que el género está en las distintas etapas de la planificación. Las desigualdades de género se van a manifestar en diversos ámbitos de la vida social, por ejemplo, en el ámbito público, en el ámbito privado. La planificación de cualquier proyecto debe considerar que éste actúa en un escenario marcado por las relaciones de género y entonces esas acciones van a afectar la vida de hombres y de mujeres de manera distinta. Eso es lo que ve la perspectiva de género. Las condiciones de desigualdad en las que viven hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la planificación es central para redistribuir recursos materiales, oportunidades. Se tiene que incorporar la perspectiva de género en la planificación desde un inicio, ¿no?, del proyecto que se está trabajando. Si el proyecto planificado actúa sobre las desigualdades existentes sin reconocerlas ni tomar medidas específicas para revertirlas, pues lo que va a pasar es que va a reproducirlas, va a obviarlas, va a normalizarlas. Y eso es lo que necesitamos evitar. Por eso hay que sostener ese tipo de trabajo durante toda la planificación. Quiere decir definición de la situación. Bueno, definir el problema con perspectiva de género quiere decir dar un diagnóstico que sitúe las diferencias entre hombres y mujeres dentro de la problemática que yo estoy estudiando. Asimismo, se requiere que haya esta medición de los indicadores, de los estereotipos, de las condiciones de vida, incluso patriarcales o machistas, que se puedan dar en el contexto en el que yo estoy intentando implementar el proyecto. Por eso es muy importante que se haga desde esta definición de la problemática. Después, al diseñar objetivos, que eso es algo que ya hicimos en este curso, pues también se tienen que incorporar esta visibilización, ¿no?, de las desigualdades de género. Entonces, explicitar cómo es que el proyecto va a contribuir a la igualdad de género, definiendo recursos humanos, recursos materiales, los o las responsables, los plazos y también el impacto que va a llevar en las desigualdades de género. Cuando hacemos estas acciones estratégicas, pues claro que se tienen que visibilizar los análisis que se hicieron desde el diagnóstico, ¿no? Y se pueden visibilizar y se pueden explicitar dando prioridad a este análisis de las desigualdades, considerando que no se esté reproduciendo la violencia, ¿no? Que no se digan roles o estereotipos de género como, bueno, es que las mujeres necesitan criar, ¿no? Por ejemplo, o es que los hombres tienen que proveer, este tipo de cuestiones tradicionales que reproducen violencia de género. Hasta en la etapa de la evaluación, el proyecto va a poder medir los indicadores adecuados para pues dar este tipo de deducciones en cuanto a las modificaciones de las intervenciones del proyecto que hizo en la vida de hombres y mujeres, que les permite un mejor desarrollo como personas en ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? Bien,
¿Cómo se puede integrar esta perspectiva de género en el currículo escolar? Bueno, sabemos que los planes, los programas de estudio, los libros de texto van a tener una ideología por detrás. Y es importante que esta ideología sea la transversalidad de la perspectiva de género también, no nada más el área de conocimiento o no nada más el área conceptual de la que se trata, ¿no? Entonces, es valioso que haya estos ejes articuladores que van a permear la perspectiva de género desde el mapa curricular de la educación inicial, el preescolar, la educación básica, ¿no? Con esta manera de mirar la realidad que identifica las diferencias, identifica los roles, los estereotipos, el machismo, la misoginia y que lo pone a trabajar para que los y las estudiantes desde educación inicial hasta todos los niveles educativos puedan incorporar esta perspectiva desde pequeños, desde pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el eje sobre igualdad de género en la educación, ya sea preescolar, primaria, secundaria, va a buscar que los niños, las niñas, los adolescentes empiecen a cuestionar las prácticas institucionalizadas, por ejemplo, para la asignación de esta identidad sexual, racial o para las desigualdades sociales y educativas, ya que queremos fomentar este pensamiento crítico acerca de lo que se está viviendo, se vive en las realidades educativas. Entonces, básicamente se necesita abrir estos espacios de reflexión en las escuelas para que los y las estudiantes, ya sean niños, niños o adolescentes, puedan comprender que la igualdad de género es una condición con una trayectoria histórica que nos antecede. No es un asunto cultural de la sociedad, sino más bien son prácticas de violencia que se han ido ejerciendo a través de las desigualdades sociales, desigualdades económicas, étnicas, lingüísticas, territoriales, que se van a basar en esta idea de la desigualdad biológica, pero que no tienen un fundamento racional en ella, sino que ahí encuentran una especie de justificación. Por eso es que el currículo escolar va a contar con esa estrategia nacional con perspectiva de género para mantener escuelas libres de violencia y acoso, que va a proponer contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que nos va a servir a través de los libros, de los programas de estudio, a prevenir, a atender y erradicar la violencia y el acoso escolar. Además, que se van a difundir actividades didácticas dirigidas a los docentes, los y las docentes, en educación preescolar, primaria y secundaria, enfocadas en promover la cultura de paz y también esta mirada de perspectiva de género, ¿no? Así también es importante identificar que hay un manual de cultura de paz que está dirigido a las autoridades, también docentes y autoridades o directores de educación básica, para promover conocimientos, actitudes y habilidades sobre la buena convivencia en los centros educativos. Muy bien. ¿Cuáles son estas estrategias para mantener las escuelas libres de violencia y acoso? Bueno, es muy importante establecer estrategias didácticas en cuanto a la enseñanza que tengan en sí mismas la perspectiva de género, ¿no? Por eso también, como lo hemos visto en este curso, no se trata nada más de que yo me habilite en el conocimiento de estas estrategias, sino más bien que yo tenga el conocimiento o la posibilidad de generar este cambio personal para lograr que esto se incorpore y se pueda transmitir auténticamente a los y las estudiantes. No nada más en el hecho de que yo conozca la información e intente decirla, sino más bien que mi persona se haya transformado para tener claridad sobre esta realidad que permitirá en su momento cambiar incluso esta visión de lo que es la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y dar oportunidades igualitarias, posibilitar los cambios culturales para esta igualdad de derechos, ¿no? Entonces, básicamente cada uno de los proyectos pueden ir mencionando y pueden generar esta base de los manuales distintos para la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género como un problema que nos afecta.
Este tipo de material nos va a dar esa posibilidad de trabajar con los temas de perspectiva de género y violencia para prevenirlos, para justo limitar sus consecuencias en la vida social, ¿no? Aquí hay algunos de los ejemplos que se pueden identificar o que se pueden advertir acerca de los temas, ¿no? Las jirafas no pueden bailar. Nos habla de este cuento que narra la historia de Chufa, una alta jirafa y su sueño que es ganar el concurso de baile de la selva, que se celebra cada año en África, ¿no? Pero la realidad es que se cree que las jirafas no pueden bailar, ¿no? Nadie, absolutamente nadie debe decir a los niños, niñas que no pueden hacer determinadas cosas por su género. Esto es un pensamiento no limitativo de género, ¿no? Y que lo que va a hacer es promover una perspectiva de género. De igual manera, nadie puede decirle a las jirafas tan solo porque son jirafas que no pueden bailar, ¿no? Claro que pueden. Esto es parte de lo que nos indica este material, por ejemplo. Monstruo Rosa, de Olga de Dios, que sería este cuento infantil que va a narrar la historia de un monstruo y que va a mostrar la diversidad como un elemento enriquecedor de la sociedad, no como un elemento de exclusión de la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de cuentos van a reivindicar la diversidad social y la aceptación en la sociedad de las diferencias. Este que nos habla de cómo es la construcción de las princesas que se alejan de la vida de un ser humano común, ¿no? Cómo hay un estereotipo clásico de las princesas que nos van a narrar la manera en que se tiene como limitado el ser una princesa, que no puedes hacer y que además es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Bueno, parte de las acciones que se están trabajando también y que necesitamos revisar es esta promoción de una educación igualitaria. Quiere decir, tomando en cuenta que la educación es un derecho humano que se puede ejercer y que todo el mundo tendría que posibilitar, ¿no? En su propio contexto el acceder a la educación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones a veces son situaciones que se vuelven un tanto discursivas y damos por hecho de que todas las personas tenemos derecho a la educación, pero cuando revisamos los contextos reales en los que nos desenvolvemos, muchas veces nos damos cuenta que esto no aplica en términos prácticos. Y es muy importante que haya estrategias para aplicar este tipo pues de Non c'è realidades, ¿no? Y de di quella che promoverlas. emana da uno sguardo d'amore. Por ahí apagué un micrófono que estaba encendido. Muy bien, entonces, como estábamos revisando, aquí tenemos una estrategia de la UNESCO para la igualdad de género en y a través de la educación, lo que nos está mostrando cómo los sistemas educativos requieren transformarse y promover la igualdad de género. Y además nos dice que la educación a las niñas y a las mujeres también es importante porque va a empoderar y va a generar conciencia de lo que significa el derecho a la vida, el derecho a la educación por ser hombre o ser mujer, es decir, esta igualdad, ¿no? Entonces, aquí nos están mostrando algunas de las cuestiones que podemos generar, ¿no? En cuanto a los programas educativos que van a fomentar la alfabetización de las mujeres. ¿Para qué? Pues para lograr que también haya esta igualdad en cuanto a la educación entre hombres y mujeres, ¿no? También aspectos que tienen que ver con la administración escolar, que establece entornos de aprendizaje seguros, ¿no? Y que puedan realmente estar exentos de la violencia de género, ¿no? Todavía eso es una realidad que no se vive, pero que estamos trabajando para que se logre vivir en nuestros contextos. Después tenemos un tema interesante sobre la salud mental y la vida saludable desde la perspectiva de género, que va a indicarnos cuáles son los factores psicosociales de riesgo. En tanto, ¿no? Se pueden, pues, explicitar y se pueden advertir a través de las experiencias de violencia, de consumo de sustancias adictivas y, por supuesto, del fenómeno de la migración, ¿no? Todas estas cuestiones van a tener un impacto directo en la forma de vida de las personas.
También nos está hablando de que conllevan aspectos inclusive para desarrollar indicadores depresivos o ansioso-depresivos en la población que tienen que ser reconocidos, justo hablando de qué nos referimos, ¿no? O a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sexo, de género, de diferencias biológicas, de diferencias sociales, de por qué las diferencias biológicas resultan diferencias sociales, ¿no? Esto es lo que vamos a cuestionar. ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Es cierto que las características de vida del hombre y de la mujer son necesariamente con una simbología, una simbolización de lo femenino o de lo masculino, ¿no? Esas cosas son de mujeres, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de expresiones, o eso lo hace un hombre, o son mejores los hombres en esto o en lo otro. Entonces, este tipo de cuestiones están revisando a la luz de lo que necesitamos advertir, lo que necesitamos incluso descubrir entre nuestras propias prácticas para conocer que tiene consecuencias emocionales, ¿no? Por ejemplo, María Luisa Rascón va a estar realizando estas investigaciones acerca de el malestar emocional y la depresión en hombres desde una perspectiva de género, ¿no? Cómo incluso el machismo o la desigualdad en cuanto al género pone de manifiesto que los hombres y las mujeres tienen que vivir de manera distinta y tienen que actuar de manera diferente, ¿no? Bien, voy a sacar la segunda captura por si gustan prender su camarita y también voy a copiar el nombre de Araceli Calva que me faltaba en los participantes y las participantes del día de hoy. Gracias por prender la cámara, muchas gracias, voy a sacar la captura. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y después también aprovecho para colocar en la lista a Alejandro Alfaro, que creo, Alejandro, que ya habías escrito tu nombre, si es que no. Sí, ya habías escrito tu nombre, ya te tengo en la lista. Muy bien. Entonces, como estábamos comentando, que aquí ya estamos en el manual, la parte final, bueno, tiene que ver con todos estos factores de lo que provocan los estereotipos de género. O sea, lo que provoca que, por ejemplo, un hombre considere que llorar es algo de mujeres, ¿no? El malestar emocional, psicosocial, socioemocional de una persona cuando ha vivido represión o ha vivido limitación desde estereotipos de género, ¿no? Entonces, sí hay una relación entre las desigualdades de género, la violencia de género y la salud mental y la vida saludable. Claro que sí. Entonces, todo esto tiene que ser atendido incluso por profesionales de la salud, que tengan esta perspectiva de género y que lleguen a advertir que los seres humanos tenemos igual derecho de expresar nuestras emociones, ¿no? Que no tiene que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer, en los actos de sentir, por ejemplo, muchas veces en la perspectiva de género tradicional nos dicen, bueno, las mujeres podemos llorar, pero no podemos enojarnos. Los hombres pueden enojarse, pero no pueden entristecerse, ¿no? Las mujeres podemos sentir fácilmente ternura y los hombres no, o sea, sentir ternura es de mujeres, ¿sí me explico? Cuando los sentimientos, todas las sensaciones humanas nos tocan o nos pueden llegar a ocurrir por igual, hombres, mujeres o cualquier identidad sexual puede llegar a sentir diferentes emociones, no es limitativo, ¿no? Entonces, hay un impacto directo de los estereotipos de género en la salud mental. Esto es algo que se ha estudiado y la Organización Mundial de la Salud lo ha pronunciado tal cual, ya que los roles culturales fijos, ¿no? En cuanto a hombres o a mujeres, van a tener este impacto en la salud emocional, en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, es fácil identificar y asumir los roles entre hombres y mujeres en términos de creencias y con respecto a la connotación social que se tiene de la feminidad. Por ejemplo, como una característica de la subordinación, de la emocionalidad, de la entrega, de la pasividad, de la seducción, ¿no? Incluso hay un
texto muy interesante que se llama El arte de ser mujeres, de un filósofo que digamos, es un pensamiento bastante machista, que nos está hablando de que el arte de las seducciones de las mujeres, ¿no? Y este tipo de conductas que tienen que ver con las mujeres es de generar esta forma de reaccionar que los hombres entonces no tendrían los hombres este tipo de conductas, y las mujeres sí las tienen, ¿no? O sí las tenemos, se asigna de una manera tan clara que, bueno, no tiene ningún sentido, pero que nos ayuda a entender cómo a través de eso un hombre, por ejemplo, se distingue con el poder, se identifica con la propiedad, con la potencia, con la racionalidad, ¿no? Y eso es algo que se tiene que eliminar porque todos los seres humanos tenemos esas características. Entonces, bueno, para cuidar la salud mental también tenemos que promover, ¿no?, una perspectiva de género que aborde y tenga como ejes centrales la igualdad, que tenga como eje central el evitar poner juicios a las personas, el evitar que se asocie a una mujer por el hecho de ser mujer con la maternidad, con la ternura, con la emocionalidad, con el llanto fácil, etcétera, ¿no? Sino más bien hay que comenzar a visibilizar las diferencias entre personas y no entre sexos o identidades sexuales, porque justo uno de los textos que estuvimos revisando hoy es este que nos habla de la diversidad entre personas en una sociedad muy amplia, de muchas posibilidades, no nada más entre hombres y mujeres. Entonces eso es valioso de observar. Muy bien, voy a compartirles algo más que tiene que ver con la presentación de nuestro módulo. El que revisamos ahorita es el manual del módulo. Entonces, ahorita vamos a revisar la presentación del módulo. La presentación, quiero decir, el apoyo visual del módulo. Entonces, voy a compartirles esta presentación. Como pueden ver, bueno, ya en realidad revisamos todos los temas, pero bueno, voy a dar como ciertas puntualizaciones para la revisión de, sobre todo, la actividad que se va a realizar. Muy bien, bueno, entonces aquí tenemos lo que se va a abordar, perspectiva de género en la educación. Ya sabemos que la idea central, el objetivo es analizar estrategias que promuevan la equidad de género en el ámbito educativo, que puedan fomentar la igualdad de género y la participación activa para que haya una sociedad más equitativa y además que se aborde una perspectiva de derechos humanos y de prevención de violencia. Ok. Aquí tenemos los objetivos del módulo, que tiene que ver con comprender la relación entre las desigualdades de género, la salud mental y una vida saludable, como lo hemos ido hablando, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que todo el proyecto que se está aplicando desde el inicio hasta el final se puede aplicar a una perspectiva de género, ¿no? Y en todos los ámbitos educativos y sociales se puede aplicar una perspectiva de género que requiere ser transversal. O sea, quiere decir que no es un ámbito que se tiene que estudiar aparte, sino más bien se estudia en cada uno de los ámbitos que se revisan en la educación. Asimismo, vamos a tomar en cuenta que el currículo escolar va a contar con la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso, ¿no? Para eso, los contenidos, los programas, los libros de texto, etcétera. Bien. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que les mostré en el manual de estrategias para ir trabajando con la perspectiva de género. Y también aquí hay algunos otros para reducir el impacto de los estereotipos de género en la salud mental, ¿no? Bien, ahora vamos a la actividad. Es la elaboración de una presentación del proyecto en donde se va a retomar justo el incluir todo el proyecto de aprendizaje interdisciplinario. El PAI es introducción, el análisis, o sea, lo que hicimos en el módulo 1, el desarrollo que hicimos en el módulo 2 también, y después en el módulo 3.
Aquí, como menciono, en torno a los resultados que se esperan debido a que por el tiempo no se cuentan con resultados. Como yo les había dicho, la idea es realizar algunas de las prácticas del proyecto, aunque no se termine de realizar todo el proyecto, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, entonces se va a realizar esto desde pues desde la elaboración del proyecto para poder también incluso subir el proyecto y revisar. Ahorita vamos a revisar cómo en el foro de discusión se pueden también subir su proyecto. Muy bien, entonces les voy a compartir ahora. A ver, vamos a ver. Les voy a compartir ahora la plataforma. Adelante, Alejandro, ¿tienes alguna duda? Creo que levantaste la Sí, mano. sí, Adelante. maestra. Es respecto a la plataforma. Iba yo a preguntar, bueno, me ha estado fallando un poquito el internet y no sé si ya lo platicaron. Hace un rato yo entré para verificar lo de las actividades y solo aparece el foro, en donde menciona que hay que subir ya lo que viene siendo el proyecto para compartirlo con los demás, pero no vienen las otras actividades explicadas ahí, si se tienen que subir ahí. Entonces, esa es mi duda, si solo es una sola actividad o iba a haber más. Ok, muy bien. Sí, mira, la realidad es que justo hubo una modificación para que tuvieran más facilidad de hacer su actividad. Aquí tenemos, aquí les voy a mostrar desde el inicio, aquí como ustedes ya saben, el curso es perspectiva de género. Nos vamos al módulo número 4, que es el que vamos a realizar. Y como se pueden dar cuenta, solo viene actividades a realizar, foro, ¿de acuerdo? Entonces pueden ingresar al foro y justo aquí nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Esta sería la única actividad que tienen que realizar. ¿Cuál es? Compartir en el foro el proyecto de aprendizaje interdisciplinario y la experiencia obtenida durante su diseño bajo la metodología de aprendizaje basado en problemas comunitarios. Dar clic en el botón añadir un tópico o tema de discusión, ¿no? Eso ya lo sabemos porque ya hemos participado. Realizar una participación en el foro destinado para compartir el proyecto de aprendizaje. Por ejemplo, esta. Buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer compartirles el proyecto que se realizará con estudiantes, con los datos, ¿no? Y después adjunta el archivo de planeación para que los demás puedan visualizarlo. Aquí es donde van a poner en avanzada, van a poder incorporar su archivo. Aquí, como lo han hecho en otras actividades, nos va a pedir arrastrar y soltar el archivo con el recuadro punteado, que es justo este, dar clic en enviar al foro para que su aportación quede guardada. Para finalizar, retroalimenta la participación de 2 compañeros, tomando en consideración esto. Sustenta tu comentario con lo que sabemos de las metodologías sociocríticas y el manual del módulo 1. Reflexiona sobre tu práctica docente. Estos son los puntos que en sí suman 15 puntos. Adjuntar la planeación en el foro. Su participación es dentro de la fecha establecida. Expresa su opinión, 70 palabras. Y retroalimenta de manera respetuosa a 2 compañeros. 15 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es que va a realizarse la actividad del módulo 4. Aún así, les voy a realizar con mucho gusto un video para que ustedes lo puedan, pues a lo mejor ver cuando tengan duda de cómo se realiza la actividad. ¿Alguien más tiene duda? Creo que sigues teniendo levantada la manita. Alejandro, no sé si tengas otra duda o ya es todo. No, sí, entonces estábamos viendo ahorita parte de las diapositivas y mencionaba hacer una presentación, algo así en PowerPoint, me parece. Esa ya no se hace. La única actividad que nos está solicitando la plataforma es la del foro e incorporar el proyecto. Es decir, la presentación de cualquier manera iba a incorporar el proyecto, ¿no? Ustedes van a incorporarlo en el formato que lo tengan, con que contenga todos los elementos del proyecto es suficiente y lo van a subir de esa manera.
¿ok? Ah, ok, perfecto. Porque, por ejemplo, yo lo estuve subiendo todo junto. Entonces, ese archivo, vamos a suponer, yo decido si lo hago en una presentación, ejemplo, o subo el archivo como tal. Exactamente, así es. Tú ya vas a decidir cómo realmente lo vas a incorporar, pero bueno, la idea es que se incorpore todo el proyecto ya que todo el proyecto que estuviste realizando. Ujú. Ok, le agradezco. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy? Acuérdense que la fecha límite de entrega sería este domingo. El domingo estaremos a 17 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces tendremos toda esta semana para hacer esta participación. Espero que el día de mañana les pueda grabar el video, si no, el día jueves se los grabo con mucho gusto para que tengan claridad en la actividad. Si me actualizan en alguna cuestión sobre el módulo 4 o sobre el curso, yo les mantengo informados en nuestro grupo de WhatsApp. Muy bien, pues entonces las invito a poner su cámara encendida para obtener la última captura del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias y también les estaré indicando los materiales del módulo 4 y se los envío vía WhatsApp, pero todos tienen la posibilidad de descargarlos todos y todas de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa estamos pendientes en WhatsApp. El curso termina el 17 de diciembre, es decir, hasta entonces van ustedes a poder entregar. Después unos 2 o 3 días para que yo realice la evaluación de todos los proyectos y ya van a poder tener su sumatoria y posteriormente su constancia. Que tengan excelente tarde y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Fernando, no sé si escribiste tu nombre en el chat, si no escríbemelo completo, por favor, para que te pueda colocar en la lista de asistencia. Gracias. Igualmente, Erika, excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Gracias. A ti. Ok, Fernando, entonces te anoto en la lista de asistencia. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Gracias, maestra.